Si en algún momento necesitas un tablero barato, el aglomerado es una buena opción. Y a continuación se te dirá algunas características del material. Nos centraremos en el aglomerado sin cubrir. Un aglomerado es una unión, así que comencemos por definir qué es un aglomerado de madera. Es un tablero fabricado a partir de astillas y resinas que se prensan en caliente para producir paneles de subproductos de compuestos de madera. Como resultado, el producto final tiene una textura exterior, una resistencia uniforme lisa y una estabilidad dimensional. Se llama aglomerado sin cubrir porque no tiene ningún acabado. El acerrín a menudo se mezcla con otras piezas de restos de madera. Las partículas más conocidas son las astillas, la viruta y los copos, los cuales son reunidos en los aserraderos y llevados en su estado en bruto a los fabricantes de aglomerados. El acerrín se tamiza y luego se guarda por separado según su tamaño. Los materiales de madera se mezclan con el acerrín en una máquina cilíndrica grande. El polvo se combina con proporciones iguales de otras partículas de madera de forma que cada tabla tenga una composición similar de materiales. La máquina de mezclado también deshidrata las partículas de madera. La mezcla se rocía con una resina a base de formaldehído, como urea o fenol. Estos son un tipo de resina o adhesivo y cuya principal propiedad es una vez moldeada no se ablanda con el calor. También se agregan ceras para ayudar a impermeabilizar el producto final. Otros ingredientes de adhesión pueden incluir agentes ignófugos y pesticidas para ahuyentar las termitas y otros insectos. La mezcla de resina se coloca de manera uniforme, aproximadamente de 3 veces el espesor de la placa real. El alisado de la superficie con rodillos permite asegurar que toda la placa tendrá la misma densidad, ya que ésta se crea en un molde continuo. Luego se aplica presión a la madera, al igual que una corriente de calor, que ayuda a fundir la resina y comprimir las partículas. Los pasos finales incluyen el esmerilado, el corte y el laminado. Los rodillos o las placas de terminación se utilizan para esmerilar y lijar la madera antes de cortarla. Luego de ello se pueden laminar las placas o terminarlas con enchapado, el cual es un revestimiento de papel fino que imita la madera. Las placas terminadas son empaquetadas y almacenadas hasta su envío. Existen principalmente 3 tipos de aglomerados según su fabricación. El de una capa, las virutas son de tamaño semejante y están distribuidas de manera uniforme, resultando una superficie relativamente vasta, por lo que no admiten ningún acabado. El de densidad graduada tiene virutas muy finas en las superficies y más vastas en el núcleo, siguiendo una transición uniforme. Su superficie es más suave y permite ciertos acabados. El de 3 capas tiene el núcleo formado por virutas dispuestas entre 2 capas exteriores de partículas muy finas de alta densidad y con alta proporción de resina, lo que da lugar a una superficie muy suave y apta para recibir la mayor parte de los acabados y recubrimientos. Algunas de sus características es que suele ser de color marrón claro moteado y sus cantos son más vastos que la superficie. Como consecuencia, los cantos no admiten bien el fresado ni el pintado. Sin embargo, su superficie se puede pintar sin problema y admite perfectamente ser chapado o plastificado. Su uso se recomienda para cualquier función en el que no quede a la vista, como partes ocultas de mobiliario, tablero para encima del somier, cabeceros forrados, etc. O para mobiliario muy barato, provisional o de almacén. En construcción se utiliza el aglomerado sin cubrir en divisiones de interiores, como base de cubiertas, enfoscados, montajes de stands, bases para suelos, etc. Un tablero de alta densidad es la opción más barata si se quiere absorber vibraciones en una habitación. Al igual que otros derivados de la madera, se ve afectado por cualquier exceso de humedad. Este efecto es más acusado en este tipo de tableros que en el resto, y cuanto menor es su densidad, mayor es el efecto. Por eso no se puede utilizar en condiciones de humedad, como exteriores o cuartos de baño, pues tiende a hincharse y no se recupera con el secado. Para estas condiciones existe el aglomerado hidrófugo, que es un tipo de aglomerado al que se le añaden productos químicos y repelen la humedad. También se fabrican tableros con aditivos ignofugantes, especialmente concebido para aplicaciones en las que la mejora del comportamiento contra incendios constituye un elemento importante de seguridad. Este producto se suele distinguir por su coloración roja. Se usa comúnmente en recepciones de hoteles, oficinas o edificios públicos, como bibliotecas, escuelas, juzgados, hospitales o cines. El aglomerado sin cubrir se comercializa en grosores de 10, 16, 19 y 30 milímetros. La medida normal es de 244 por 122 centímetros, pero algunos grosores se fabrican también en 366 por 183 centímetros. Esto sería todo, gracias por escuchar.